Necesito hoy, Señor, de tu alimento. Desfallezco en la tormenta, clamo por tu amor que me hable. El contexto en el cual recibimos este Evangelio que busca iluminar nuestro caminar, como buscó iluminar el caminar y la vida de los discípulos, el contexto está marcado por la última cena. O sea, Jesús se va y deja una herencia, deja una palabra. O sea, que lo que dice, lo que está diciendo, no es algo secundario, sino que es importante y fundamental, y que hay que tenerlo en cuenta. Y la primera palabra de este Evangelio está referida a nosotros, porque nos conoce. Nos dice: no se inquieten. Es como decir, en la vida tendremos que sufrir, tendremos muchos inconvenientes, nuestros, generados por nosotros y por la vida y por el mundo que nos rodea. Pero no se vengan abajo, eso es lo que quiere decir. No se desplomen, no se desquicien, no se enloquezcan. Eso es lo que quiere decir. Y eso está íntimamente relacionado a lo que viene después. No se desplomen, no se inquieten, no se desquicien, crean en Dios y crean también en mí. Es como decir, en otras palabras, hay que poner la confianza y toda la persona y toda la historia nuestra y la historia de la humanidad en Él y no en nosotros. Entonces, cuando nos desmoronamos, cuando nos venimos abajo, nos desquiciamos, sucede porque pusimos nuestra confianza en nosotros, en una institución, en alguna cosa, en alguna persona, en un bien, y no en Él. Crean en Dios y crean también en mí. Allí está la verdadera seguridad en la fe del corazón del hombre. Y después, esta es la puerta. Uno entra en la realidad de Dios gracias a esto. Hace la diferencia. Todos tenemos que sufrir, y todo el mundo sufre, pero el que cree en Él sufre de una manera determinada, con un sostén, con un sentido, con una razón, con algo que te mantiene, con la responsabilidad de la Pascua de Jesús. Al pasar la puerta nos muestra a dónde vamos. Dice: crean en Dios, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo no les voy a mentir. Yo me voy a prepararles un lugar y vuelvo para buscarlos. Está en el horizonte de la vida, en el fin de nuestro caminar, ese fin que se hace presente en cada cosita que uno vive, por más pequeña que sea, se retraduce tratando de poner el corazón en las realidades del cielo y no solamente en las de la tierra, como lo decía San Pablo. Por lo tanto, cruzamos la puerta, confiamos en Él, no confiamos en nosotros mismos, no tenemos puesta nuestra seguridad en una cosa, en una persona, en una institución, nada más, sino en Él. Y vemos el horizonte de nuestra vida. Nos queda algo más, el camino. Por eso, en este Evangelio, ya conocen el camino a donde voy. Nos dice Jesús. ¿Qué es el camino? ¿Cómo uno conoce el camino a donde Él va? Por lo que nos enseñó, la palabra y el testimonio y la palabra, íntimamente unidos. Lo que dijo, lo hizo, y lo que hizo, lo dijo. Por lo tanto, tenemos marcado ese camino. La vida está allá, la verdad es su palabra y su testimonio, y ese camino para nosotros es una persona. Por eso dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. No es una teoría, no es una idea, no es un sistema, no es nada. Es Él. Es una persona con quien
comulgamos y descubrimos la verdad, descubrimos el camino y descubrimos la vida. En este camino llevamos algo muy especial en nosotros, especialísimo, que está marcado por el final de este Evangelio. Dice Jesús: el Padre vive en mí y yo vivo en el Padre. Una realidad de presencias en comunión. Las cosas que digo no las digo por mí mismo, es el Padre que hace las obras. Esa misma realidad nosotros en Él la revivimos. Recuerdan que Pablo decía: somos templo del Espíritu Santo. Gracias al bautismo, Dios vive en nosotros de una manera misteriosa. Por lo tanto, mientras caminamos hacia esa vida, llevamos en nosotros la presencia. A Él lo tenemos en nosotros. Y la idea es, o el mensaje es, que tenemos que tomar conciencia de que somos templos de Dios y que lo llevamos a todo lo que hacemos y a todo lo que vivimos. No somos mensajeros de nosotros mismos. Con esa realidad, la fe que nos abre las puertas y nos hace poner nuestra confianza y seguridad en Él y no en nosotros o en alguna cosa, la vida que nos espera y abre nuestro corazón a la esperanza con la realidad de que todo tiene solución, incluyendo la muerte. Por lo tanto, no nos podemos hundir. Y llevamos en nosotros al mismo Dios, en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestro espíritu. Pero nos queda una tarea, con esto termino. Y la tarea del peregrino con Dios en su corazón es la de madurar, hasta llegar a lo que decía San Pablo, a la madurez en Cristo. No es solamente lograr una madurez psicológica. ¿Qué es la madurez psicológica? Tiene 3 grandes características, entre otras. El autoconocimiento, es decir, que uno se conozca a sí mismo de verdad y no que sea un ignorante de todo lo que piensa, siente o pasa en su mundo interior, en primer lugar. Segundo lugar, autodominio, es decir, que tus taras y tus problemas no te dominen a vos, sino que vos tengas el control de esa realidad, a pesar y a través de sentir la dificultad. Y tercero, la realización, es decir, que los talentos y las cualidades humanas que uno tiene no se las guarde, sino que las saque y las haga producir, realizándose. Esa es la madurez psicológica. Cuando uno logró ese camino, logró una cierta madurez psicológica. ¿Pero eso basta? No es la madurez en Cristo. Falta algo más, trascender esa realidad. Nuestro fin no puede ser conocernos y realizarnos y simplemente tener el autodominio. Hay algo mucho más grande, y que es la comunión con aquel que vive en nosotros mientras peregrinamos por la vida. La comunión, ir creciendo en la unidad con aquel que vive en nuestro corazón. Y eso se llama discipulado. Internalizar la palabra y el testimonio de Jesús. Internalizar quiere decir hacer propio, hacer mío. No es extraño a mí, está adentro mío y lo quiero y yo pienso así. Yo pienso como Él, trato de pensar como Él, trato de querer como Él. Y Dios me tiene que encontrar así. Escucho, propio del discípulo, porque quiero aprender y nunca termino de aprender y nunca termino de escuchar, por eso sigo siendo siempre discípulo. Por ahí va la madurez en Cristo, pero ahí termina, no. ¿Qué falta? Hay que salir. Uno no puede quedarse con... si María se hubiera quedado en la Anunciación, qué linda es la vida y qué lindo es Dios, y no se hubiera levantado con prontitud a servir a su prima, no nos hubiera dejado el gran ejemplo de ser misioneros. Tenemos que transformar lo que nos rodea, tenemos que salir al encuentro
del otro para solventar o ayudar, colaborar, compartir lo que hemos visto y oído. Como lo hicieron los apóstoles, también nosotros tenemos que hacerlo. Cuando uno medianamente integró esta realidad del discipulado, que internaliza la palabra y el testimonio de Jesús y no se queda encerrado, sino que sale al encuentro del otro, convirtiéndose en misionero, compartiendo lo que ha visto y oído de Dios, de su conciencia, de su comunión con Dios en su corazón, entonces llegó a la madurez en Cristo. Y esa madurez hay que mantenerla. El Evangelio decía, el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Hay que mantenerlo en el camino de la vida hasta el final. Una gran tarea, pero lo que cuesta vale y lo que vale cuesta. La vida nos espera, Jesús nos espera al fin de nuestra historia. Nos abre las puertas gracias a la fe y nos da la seguridad de descansar y de apoyarnos en él, de construir nuestra casa sobre la roca. En el camino llevamos un gran tesoro, somos templos de Dios y tenemos que aprender a tomar conciencia de esa realidad hasta que se convierta en comunión con él. Pero el desafío nuestro como tarea es llegar a la madurez psicológica y principalmente a la madurez en Cristo. ¿Para qué? Para que realmente, como decíamos al principio en la antífona de entrada, podamos permanecer en Él y demos fruto y ese fruto permanezca. Que me hable tu palabra, necesito hoy, Señor, de